en estos últimos 5 años, creería que un poco más atrás. Ya estamos viendo vehículos con especificaciones que requieren los aceites lubricantes que se tengan que trazar especificaciones ASEA. En realidad, ASEA es una normativa, en lo personal, la considero una de las más exigentes en cuanto al servicio diésel, por ejemplo, ¿no? Por el tema de las emisiones, del lado de Europa, la EPA tiene más restricciones en cuanto al tema de emisiones y hay ciertos organismos también que controlan el tema de la pérdida de energía, ¿no? Entonces, todos estos organismos ejercen mucha presión en los manufacturadores de motores y maquinaria. En este caso, la CEA ya es un organismo sumamente antiguo que ha venido regulando y ha venido haciendo cambios respecto a este tipo de especificaciones para el segmento de lubricantes. Algo les mencioné ayer, la CEA tiene una clasificación categoría A, B, categoría C y categoría E. Siempre ustedes van a ver esta codificación, una letra, ¿no? Acompañada de un número, las dos primeras letras que están del lado izquierdo mío, ¿no? Y las dos segundas letras que están a mi lado derecho, pues esto tiene que ver con la fecha en que fue pedida la normativa. Cuando ustedes vean el servicio C, identificado como servicio C, estamos hablando que son para vehículos de gasolina de diésel, los que tienen algún tipo de tratamiento dentro de eh, la eliminación de gases de combustión, no tanto para gasolina y para diésel. Cuando se habla de categoría A, hacia A, por ejemplo, está destinado para vehículos convencionales. Y para cuando ustedes vean la nomenclatura E en este tipo de especificación o normativa SEA, pues está directamente relacionado con vehículos de transporte a diésel, pero pesado. Estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de trucks, de camiones, equipos, camiones de transporte de personas masivo, por ejemplo, también aplica este tipo de nomenclatura. Hoy en día, como les decía, actualmente ya está, ya tenemos ya un parque automotriz que pide este requerimiento. O sea, pocos son los lubricantes que en realidad están cumpliendo esta especificación ASEA. Yo siempre les digo a las personas que tienen este tipo de maquinaria que por favor revisen muy bien las fichas técnicas, ¿no? Una de las desventajas que tiene este tipo de aplicación, este tipo de normativa, es que tiene que ver mucho con el tema del combustible, ¿no? Sobre todo la limpieza o el contenido de contaminantes que pueda tener el combustible diésel, ¿no? Es más, existe también ahora con este tema del nuevo sistema de inyección Common Rail que aparece en los motores diésel, donde se inyecta combustible a altas presiones. Es sumamente importante que los niveles de limpieza, el nivel de partículas dentro del diésel que se está inyectando en este tipo de motores sea sumamente bajo, ¿no? En todo caso, eh, hay unas restricciones que tienen que estar de la mano con la aplicación del aceite lubricante. Eso lo establece el manual de cada una de las unidades. Por favor, siempre revíselo antes de tomar una decisión de usar un producto SEA, porque de repente están usando un aceite con una exigencia sumamente alta cuando están trabajando con un diésel de calidad sumamente pobre. Entonces, no hay congruencia y no debería aplicarse porque hay los diseños de los motores están basados en este tipo de especificaciones. En el segmento de diésel, por ejemplo, para este tipo de especificaciones, juega un rol muy importante los sistemas post-tratamiento o los sistemas de tratamiento de gases de combustión, que va relacionado con el tipo de lubricante que se esté usando y el tipo de combustible que se esté usando. Si es una de estas dos variables no está de acuerdo a lo que especifica OEN o lo que establece dentro del manual, pues definitivamente van a tener problemas serios y van a cortar la vida útil de la maquinaria del equipo como tal. Entonces, hay que revisar los manuales, como les decía. Hoy en día tenemos una variedad de combustibles diésel, sobre todo en temas de calidad, en cuanto al contenido de azufre que está cambiando bastante en el mercado ecuatoriano. Por ejemplo, el laboratorio LACBAL puede medir azufre, pues, si tienen alguna duda, pueden hacer mediciones de azufre, mediciones de limpieza del combustible, sin ningún inconveniente, ¿no? El laboratorio LACBAL tiene todos los equipos para poderlo realizar.
Eh, Vamos a seguir con el tema de los ensayos y pruebas de banco. Vimos la normativa C, ahora vamos a ver las pruebas destinadas para lo que es combustible, para motores de combustión diésel. Esta es una prueba muy complicada, la CK4 es la última de las pruebas o de los requerimientos API para el tema de motores de combustión a diésel. Ya vamos a ver por qué razón les mencionaba el tema de la calidad de combustible diésel. Esta prueba o este test está basado, o esta especificación API CK4 está basada en un sinnúmero de test de bancos que tienen que realizarse en cada una, que se realizan, perdón, o que tienen que cumplir o tienen que pasar los aceites lubricantes para poder ser clasificados API C4. API como es un organismo de certificación, ellos tienen una base de datos inmensa, trabajan con proveedores aditivos, proveedores básicos, y ellos pueden evaluar de una manera muy rápida, ¿no? Si ustedes no quieren hacer las pruebas de banco, de una manera muy rápida, solamente la información de resultados que se les envíen, ellos pueden evaluar si es que su aceite lubricante cumple o no este tipo de especificación, API 104. Ese es un paso previo a aquellos que se da para que ellos otorguen la certificación o el licenciamiento. ¿No? Es un licenciamiento que se paga anual por producto, ¿no? Y dependiendo del volumen de aceite lubricante que se comercialice o que se produzca dentro del país, de cada país, pues se paga un royalty a API por el mantenimiento de esta licencia. Entonces API lo que hace es dice, bueno, tú quieres certificar CK4 tu aceite lubricante, ok, envíame toda la información. Primero ellos revisan la base lubricante, qué tipo de base están usando, ¿no? Piden, eso es obligatorio, eso hubo una transición, un cambio hace unos 2 años atrás en todo el proceso de certificación API, en la cual ahora exige la API que se muestren, ¿no? Todos los ensayos a las bases lubricantes que se han aplicado, que están en el apéndice E de la normativa 1509, que ya lo vimos en base lubricante. Entonces, si ustedes no cumplen todos esos ensayos en la base lubricante API, para el proceso y dice, ok, miren, esta base no es adecuada para este tipo de certificación, por favor, busque la base adecuada para su formulación. Esa es la primera fase. Como les decía, API tiene relaciones con diferentes tipos de laboratorios en el mundo y proveedores de bases, lubricantes, refinerías, etcétera. Y se les facilita con esta información poder tomar una decisión si continúa o no el proceso de licenciamiento. La segunda fase es el tema de los aditivos, ¿no? API también exige, hay diferentes tipos de proveedores de aditivos que ya tienen calificados sus paquetes de aditivos para alcanzar este tipo de especificación. En algunos casos se ha encontrado, y esto ustedes lo pueden encontrar en el website de API, api.org, una clasificación, perdón, se ha detectado una clasificación en diferentes tipos de aceite lubricante que es totalmente distinta a la que API otorga. Es decir, ha habido adulteración de información donde API lo ha detectado porque ellos toman muestras en cada país, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo y toman muestra de esos aceites lubricantes que tienen la certificación API, son llevados a laboratorios y son ensayados para ver si realmente están cumpliendo. Si ellos detectan un producto en el mercado que no cumple o no tiene las aprobaciones o no pasa las pruebas, los bench tests o las pruebas de banco, ellos simplemente quitan la licencia y no se la vuelven a otorgar, ¿no? Hasta que ustedes entren en un proceso de análisis para el sistema o para el organismo API. Es un poco medio complejo, ¿no? Y esto depende mucho de la facilidad de la información que se pueda obtener, depende mucho de la provisión de base y de aditivo de la cual uno pueda tener en ese momento para poder formular. En este cuadro que yo les estoy mostrando, vemos nosotros las pruebas o los test que deben de cumplir, ¿no? Son diferentes test. Por ejemplo, si yo quiero certificar a PICK4, tengo que tener aprobaciones con MAC, es decir, pasar el ensayo MAC T12, que es bajo el método HTM 7422, pasar el método o el test Volvo T3, este ya es un método muy particular de Volvo, está basado en la normativa particular de la marca Volvo. Ahí vemos la normativa, la WK 50204, que es la que establece un sinnúmero de cosas, tiene que ver con tema de viscosidad y consumo de aceite, ¿no? Otra prueba adicional que pide para CK4 es la MAC T11, que tiene que ver mucho con el contenido
particulados que pueden generarse dentro del sistema de lubricación y si no pasan esas pruebas, pues simplemente no cumple la norma y no puede ser certificado por el 4. El incumplimiento de una de estos test hace que API tome la decisión de no certificar el aceite bajo ese tipo de clasificación. Hay también pruebas de Cummins, pruebas de Caterpillar, etcétera. Entonces, eh, los paquetes aditivos, por ejemplo, cuando uno está en el campo de la formulación, los paquetes aditivos ya vienen especificados qué tipo de test han sido corridos, pruebas de banco, qué tipo de pruebas de banco han sido corridos, cuáles son los que tienen las aprobaciones. Entonces uno tiene que escoger, ver qué tipo de especificación quiere cumplir. Si uno quiere cumplir el PISA 4, pues empieza a ver que haya cumplido todos estos procesos. ¿Qué es una prueba de banco? Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en uno de los laboratorios más grandes que existen en el mundo que maneja el campo de tribiología y también tienen el campo de los test o las pruebas de banco. ¿En qué consiste eso? Pues bueno, usted cada aceite lubricante que quiere ensayar, ¿no? Si usted quiere cumplir ese API CK4, esta entidad lo que hace simplemente tiene diferentes tipos de laboratorios. Tiene laboratorios para hacer ensayos Max de 12, laboratorios para hacer ensayos Volvo de 13, laboratorios para hacer Max de 11. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan el motor a cada uno de estos lugares, ¿no? Y este motor es totalmente desmontado, en el cual van a hacer el ensayo. Lo desmontan totalmente, lo desarman totalmente y todas las piezas que están sujetas a algún tipo de desgaste o alguna pieza móvil que tenga algún tipo de desgaste o que es natural como tal durante el proceso de lubricación, es inspeccionada bajo una inspección inicial, ¿no? Entonces, miden la pieza, fotografían la pieza, la pesan, ¿no? Y una vez que hacen todo este proceso pieza por pieza de ese motor, vuelven a ensamblar nuevamente el motor, cargan el aceite lubricante que va a ser ensayado, lo meten en unas recámaras especiales antirruido con conexiones de diferentes tipos de temperatura, presión, emisiones de gases, incluso hay medidores de oxidación en línea, ¿no? Las cuales ponen este tipo de motores a funcionar durante un periodo de tiempo y automáticamente ellos van registrando datos, ¿no? Una vez que se termina el periodo de la prueba, ¿no? Retiran nuevamente el motor, lo vuelven a desmontar, sacan el aceite, vuelven a desmontar todo el motor como tal, desarman partes, piezas, ¿no? Y todo esto es colocado en unos bancos, en unas mesas inmensas, unos salones sumamente grandes, y tienen un inspector que va pieza por pieza nuevamente, midiendo, pesando, observando y fotografiando y viendo el tipo de desgaste que ocurre en esa prueba por ese lubricante que se está ensayando. Entonces, como ustedes observarán del relato que les estoy dando, el proceso es un poco muy complejo y es muy costoso realmente. Una prueba de este tipo está alrededor de unos 500.000 a 600.000 dólares. Un ensayo para clasificar un aceite lubricante de API C4 cuesta alrededor entre 1,5 millones a 3 millones de dólares por formulación. Si esa formulación no pasa ese ensayo, pues tengo que nuevamente, ¿no? Hacer los cambios de la formulación, la actualización de la formulación y nuevamente pagar por las pruebas 1,5 millones, 3 millones de dólares más para poder evaluar todos esos ensayos. Aunque parece exagerado las cifras que les estoy dando, pues bueno, así se maneja. Entonces, para nuestros países, que son países que estamos en vía de desarrollo, pues es muy difícil manejar este tipo de inversión para poder ensayar las formulaciones. Por eso nosotros nos basamos en proveedores que ya están debidamente, que tienen ya debidamente sus aditivos aprobados, ¿no? Yo les voy a pasar un video ahorita. eh, Antes de eso, les voy a hablar un poco de la prueba, la MACT-12. La MACT-12 es una prueba muy crítica, ¿no? Es realizada en un motor, vamos a ver un ensayo, no es específicamente en la MACT-12, pero para que vean cómo se realiza el ensayo, en la cual se usa un motor de combustión con un sistema electrónico de control electrónico de inyección, unos pistones especiales que están siendo modificados, un turbocompresor o un recirculador de gases doble, en la cual hay una geometría variable en este tipo de turbocompresor. Y también este tipo de recirculadores tienen un sistema muy especial que puede lograr hacer un efecto de enfriamiento, ¿no?
La Max T12 pues es una prueba que tiene dos fases, ya la vamos a ver. Este motor es un motor, la prueba con que se hace el motor con que se hace esta prueba es un motor de 12 litros, aproximadamente unos 6 cilindros, ¿no? De cámara abierta, con rodamientos, es decir, los, los sistemas de, de rodamientos son basados en plomo, las chumaceras, donde descansa el cigüeñal, ¿no? Y el motor inicia una operación con 200 horas, ¿no? Esto creo que lo tengo un poco más adelante, aquí está, aquí está. Hay dos fases para este tipo de prueba. La primera fase lo hace con el 35% de enfriamiento, ¿no? En este sistema de recirculación de gas, y la segunda fase la hace con aproximadamente un 20%. La primera fase, todo el test dura 300 horas, la primera fase la hace a 100 horas, ¿no? A 1800 revoluciones y un potencial nominal, como les decía, el 35% en el caso de la recirculación de gas en este sistema refrigerado. La segunda fase, el sistema me ofrece la segunda fase, que son 200 horas, es aproximadamente a 1200 revoluciones por minuto. Ojo, aquí ustedes ven que está exigiendo ultra low sulfur diesel. Este es un diésel que por lo general está en 10 partes por millón de azúcar. Por eso les decía que es muy complejo con el diésel que nosotros manejamos que podamos cumplir este tipo de especificación. Si no cumplo este tipo de especificación porque no tengo el combustible, pues prácticamente no estoy cumpliendo CK4. Es por esa razón que yo discuto esto mucho a nivel técnico cuando se toman decisiones del tipo de aceite que se debe usar en cada tipo de aplicación. Una vez que ya se ha realizado la prueba, pues ¿qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que evalúo? Pues realmente el desgaste del cilindro, la pérdida del peso del anillo, consumo de aceite, que también es parte de la prueba, eh, lo que es el consumo de aceite, ¿no? Y también desgaste en los cojinetes, ¿no? Y como una medición, como les decía, como tienen sistemas de medición de oxidación en línea, pues también puedo medir oxidación, algo de desgastes en los laterales del cilindro, en los anillos del cilindro, que es un desgaste. Aquí medimos nosotros peso, la pérdida de peso. En cambio aquí vemos, observamos y registramos el tipo de rayado, el tipo de daño que hay en uno de los cilindros, tanto en el cilindro de lubricación como en el cilindro de presión y el tercer cilindro que se encuentra en este pistón. Este, cuando ya una vez que se cumple esta prueba y se obtienen resultados favorables, ¿no? Ahí lo tengo aquí están los criterios para poder aceptar este tipo de prueba. Entonces yo puedo decir que el sistema está, mejor dicho, el aceite lubricante se comportó muy bien, pasa este tipo de prueba, y lo puedo certificar como API CK4. Ese es realmente lo que ocurre en estas pruebas. ¿Quiénes son los que exigen estas pruebas? Pues principalmente son los OEM. Por ejemplo, MAC, porque esta es una prueba desarrollada por MAC y también validada por la ACTM. Es uno de los que exige este tipo de pruebas. Volvo, por ejemplo, también lo exige. Renault también lo exige. Algunas especificaciones en el segmento automotriz, en la DIN, por ejemplo, tienen que cumplir la BDS3, BDS4, que son especificaciones muy, 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 muy críticas para esta nomenclatura o especificación DIN. Y API CH4, CK4, que es lo que está pidiendo. ASEA también exige este tipo de normativas. Está básicamente en la CAS y la CAE7 y la E9, que es una de las más avanzadas para servicio diésel, camiones pesados. Permítanme un ratito cargar el video, por favor, si lo podemos ver. No sé si lo pueden observar. Sí, sí se observa, Jorge. Okay. Vamos a correr un rato. No, no veo nada. Hago un poco de error en el video o es mi conexión. Dejémosle cargar un poco el video. Parece que está algún problema. Bueno, ahí se aprecia un poco, ahí lo podemos ver un poco. Si ustedes ven el motor, este es uno de los motores este es un laboratorio también que hace banco de pruebas. Ellos también tienen diferentes tipos de motores para hacer las pruebas.
En este caso, el motor es colocado, encendido y arrancado en ese sistema, trabajando a full carga. No estamos hablando de que es la prueba en relativo, sino a full carga por las revoluciones a las cuales tiene que estar sometido. Y ustedes ven alrededor, tienen un sinnúmero de conexiones, ¿no? Inicialmente no lo vimos, pero hay un panel de control total del motor para acelerar, desacelerar, control de gases y poder ir controlando todas las variables que está sujeta, registrando sobre todo las variables en las cuales está sujeta a ciertos cambios dentro del proceso de lubricación, ¿no? Es importante, en algún momento puede existir algún tipo de información que yo la pueda compartir, pero esto aquí es sumamente confidencial, es particular, es el know-how de cada uno de los proveedores aditivos y es muy difícil que lo compartan de una manera muy abierta, ¿no? Entonces, eh, cuando yo tuve la oportunidad de viajar y conocer estos laboratorios, no podíamos fotografiar, no podíamos registrar bajo ningún tipo de aparato electrónico, ningún tipo de operación dentro de este tipo de estos laboratorios, ¿no? Para que ustedes tengan idea, son laboratorios con edificios de casi 3 pisos, alrededor de unos 3, 4 edificios. En cada piso se ensayan combustibles, se ensayan lubricantes, se ensayan, y ahí se encuentran diferentes tipos de equipos para análisis de laboratorio, tanto propiedades física química en los aceites lubricantes como equipos de ensayo en el campo de tribiología, ¿no? Y en otro edificio, que es un poco más adecuado, como les decía, están encerrados en cabinas estos motores, es donde se ensayan, se hacen las pruebas de banco. Bastante interesante. Ojalá que en un momento tengan la oportunidad de conocerlo. Para los que amamos mucho el tema de los motores de combustión, esto es tremendamente importante conocerlo. Bien, continuamos, seguimos, retorno a la especificación, pues bueno, a la presentación, la especificación de la MAC 12. Ese ensayo, hay algunos ensayos adicionales, por ejemplo, Caterpillar realiza también un ensayo similar, o sea, en el caso de, pero este ensayo es específicamente en desgaste en el cilindro, ¿no? Ellos quieren ver qué pasa en el cilindro. Incluso como ustedes observan la foto, ¿no? Ellos hacen una comparación del ataque químico que puede ver en la falda o en el cuerpo del cilindro como tal, ¿no? Entonces ellos hacen una comparación de colores bajo una normativa específica. Si no me equivoco, ellos tienen para este tipo de especificación la 6750. Ahí ustedes pueden encontrar ese ACTM, esa prueba. No son test y son pruebas avalados ya por ACTM. Ciertos OEM o manufacturadores de motores tienen ciertas pruebas de bancos que aún no han sido reguladas por el ACTM, pero sin embargo, no quita que sean reconocidas, ¿no? Por ejemplo, Volvo, a pesar de que no tiene aprobaciones o no tiene pruebas bajo esquema o aprobadas por ACTM, sin embargo, sus pruebas Volvo como la BDS 3, BDS 4 es sumamente conocida a nivel mundial, sobre todo en la parte de Europa, ¿no? Y es muy exigente esa prueba realmente. Tiene que ver también con con residuos, con carbón, con presencia de ataque de barnices, lacas dentro de la palma del pintor. Entonces, en algún momento es importante revisar este tipo de información para tener claro a qué se deben estas pruebas. Como les decía, API, una vez que ustedes pasan todo el proceso de clasificación de la API, pues API otorga el sello API, ¿no? Bajo los requerimientos que uno desea, ¿no? Actualmente el mínimo de especificación que uno puede clasificar a API, en el caso de gasolina es SL, ¿no? SN, perdón, y en algunos casos, en el caso de diésel, ya no se puede certificar menos de CH4 o 64, porque CH4 quedó ya obsoleto. Ahora, últimamente, en el año 2019 hubo una actualización en algunas normativas API que ya no son licenciables. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a pesar del SL ya no es licenciable por API, debería demostrar incumplimiento según lo que especifica el INE, ¿no? En todo caso, eso hay que revisarlo cuando el momento de que uno adquiere una certificado.
Estas son las típicas dosificaciones que yo puedo encontrar, es decir, las formulaciones comunes que puedo encontrar en el caso de motores de combustión, que es lo que hemos venido hablando. Si hablamos de 10 LB, pues aproximadamente el 15 al 20% de aditivos. Esto hay mucha inherencia del mejorador de viscosidad en estos porcentajes, alrededor del 13% del mejorador diluido, un 7% aditivos detergentes, el paquete de aditivos de detergentes aproximadamente un 7%, tema de antiespumantes, eso van alrededor de unas 100 o 150 partes por millón, algo también de depresor de pull point, que también va en cantidades sumamente bajas, 0.01%, es lo que aproximadamente se puede encontrar de componentes de estos aditivos presentes en estos aceites lubricantes. Aquí para un SAE-10W, pues uso aceite mineral, no tengo ningún problema. Sin embargo, cuando ya entro en el campo semisintético, que era lo que ya hemos venido hablando, necesito hacer la mezcla de un producto grupo 3, ¿no? O un producto grupo 2, en algunos casos grupo 2, grupo 3. Sin embargo, por lo que veníamos conversando, el concepto de semisintético, en el caso de los mercados americanos y latinoamericanos, está basado en grupo 2 y grupo 3. No se usa bases 100% sintéticas, pero se le denomina semisintético. Eso ya lo conversamos. Entonces yo agrego una cantidad casi el 10% de aceite grupo 3, grupo 2, ¿no? Dependiendo del proceso de producción, de destilación de estas bases, y una cantidad considerable de aceite mineral. La razón es porque alcanzar viscosidad de 640 con aceite semisintético es un poco complejo porque los grados de viscosidad no dan en las bases lubricantes, entonces tuve que agregar un poco de aceite mineral. Sin embargo, este es aproximadamente los porcentajes, los componentes que están ingresando. El paquete aditivo, pues, entre 10 al 20%, similar que el anterior. Si ustedes ven, cuando yo agrego una base semisintética, lo que estoy haciendo es mejorando la base realmente, el aporte de la base lubricante dentro de la formulación final y tratando de mejorar y optimizar qué cosa, todos estos ensayos. La base juega un rol muy importante dentro de estos ensayos. Entonces, yo fácilmente para poder mejorar, yo, eh, yo siempre lo menciono, es como pasar el examen final. No, lo que hago simplemente formulo 100% aceite semisintético y aditivo y yo sé que automáticamente todos estos test que hemos visto aquí de banco los va a probar. Sin embargo, hay un costo ahí relacionado por tema de formulación. Puede ser que la formulación sea muy cara y que no sea muy competitivo dentro del mercado, sobre todo en el mercado nacional. Si hablamos de aceites por procesos hidrocraqueo, estamos hablando que ya estamos hablando de grupo 3 totalmente, un aceite totalmente 100% grupo 3. Entonces estamos hablando que los aditivos pasan de 20 al 30%. ¿Cuál es la razón? Pues tengo que agregar ciertos elementos mejoradores de índice de viscosidad, porque se requiere también mejorar el tema de la viscosidad, porque estamos hablando de viscosidades sumamente bajas, especificaciones de viscosidad a bajas temperaturas sumamente críticas, entonces necesito agregar un paquete un poco más especial. En los aceites sintéticos ocurre exactamente lo mismo. Esta es la composición, ya prácticamente estamos hablando del 70%, los aditivos comienzan a aumentar. En realidad aquí el aporte realmente es por el tipo de mejorador para poder alcanzar estas especificaciones que se requieren en este tipo de aceites. Ahí se los dejo para que lo puedan revisar en la notificación. ¿Cómo se lee el envase lubricante? Pues es muy sencillo, pues un envase lubricante tiene que contener toda esta información. Esto está dentro también de la normativa INEN, de las exigencias en cuanto a etiquetado para la comercialización de aceite lubricante. Tiene que estar la característica del producto, cuál es su aplicación, bueno, ciertos pictogramas educativos que no son muy exigidos, pero bueno, ahí podría agregarse sobre todo para la disposición final del aceite o el manejo del aceite en mejores condiciones. Bueno, luego la marca, estamos hablando también del nombre del producto, que es importantísimo, cuál es el nombre del producto comercial, código QR en caso tenga algún tema logístico ahí de control, ¿no? El grado de viscosidad, esto sí es importante, esto sí lo exige bien, cuál es el grado de viscosidad que tiene este aceite lubricante. Las principales especificaciones técnicas que alcanza, aquí ya viene la normativa API, la normativa ASEA, que alcanza su aceite lubricante, también es obligado colocarlo según la normativa INE, y sus segmentos, si es para gasolina o para diésel. Toda esta información de aquí, ustedes la van a encontrar en el envase
lubricante, sobre todo en el segmento gasolina, en el segmento diésel. Vamos a ver ahora algunos mitos de lubricación que existen, ¿no? Dentro del mercado de lubricantes, dentro del uso de los aceites lubricantes. Esta es una reflexión que yo siempre la hago según la Society Board of Lubricant Engineer, porque ya nosotros creo que ya tenemos el criterio para poder reflexionar en este punto, porque hemos visto la composición de los aceites lubricantes, los básicos, los aditivos, las pruebas, los test en los cuales están sometidos los aceites lubricantes. Este estudio dice, la cual yo lo comparto, estoy totalmente de acuerdo con este estudio, dice que del 100% de las fallas encontradas en sistemas lubricados, ¿no? El 98% corresponde a problemas de aplicación, ¿no? Mala selección de lubricantes, fallas mecánicas en equipos por mala gestión de mantenimientos preventivos y correctivos, y apenas un 2% corresponde a la mala calidad del lubricante. Es decir, si yo no escojo bien mi aceite lubricante, no estamos hablando por precio, estamos hablando de especificaciones, que tiene que cumplir un aceite lubricante, pues yo estoy cometiendo errores, o es parte, puede ser un causal de fallas en un sistema lubricante. Entonces la reflexión final dice que un lubricante no es malo por sí mismo, sino por la calidad del análisis que determinó su aplicación. Es decir, ¿qué análisis hemos hecho nosotros, ¿no? Los que estamos detrás de este webinar? ¿Qué hacemos nosotros para poder verificar y para poder asegurar que la calidad con que estamos tomando la decisión, sobre todo el análisis, la calidad con que estamos tomando la decisión de este aceite adecuado a lubricantes, sea adecuado para mis sistemas lubricados? Les dejo ahí esa reflexión, yo la comparto y se cumple dentro de todos los problemas que yo he podido atender en temas de lubricantes. Vamos a ver el primer mito, dice mientras más viscoso es mejor, una total, eh, una total mentira, es un mito totalmente errado. Yo no puedo cambiar la viscosidad de mi aceite lubricante, ya hemos visto los regímenes de lubricación. La película de lubricación que tiene que ver, está relacionada con la viscosidad, eh, la estabilidad, la viscosidad a altas velocidades, ¿no? Hace de que la viscosidad juegue un rol muy importante. Yo no puedo alterar la viscosidad porque mi película de lubricación va a ser alterada, ¿no? Dice se debe usar un aceite más viscoso cuando el motor comienza a pasar aceite, cuando empieza a consumir, es una total mentira también, es un mito totalmente errado. Yo no necesito cambiar por consumo. ¿Por qué razón? Porque el consumo simplemente es un desgaste de mi motor como tal. Yo tengo que atender el desgaste, más no cambiar el aceite lubricante. Si tengo partes que están siendo desgastadas, pues tengo que enviar la máquina, obviamente, a overhaul. El aceite lubricante no me va a resolver ni me va a aumentar ni me va a recuperar el desgaste, ¿no? Y voy a tener siempre consumo, ¿no? Acordémonos también que el consumo es un proceso normal en un aceite lubricante, ¿no? Una de las preguntas que me hicieron es cuánto debe consumir. Pues bueno, aproximadamente un cuarto de litro en los 5.000 kilómetros, en los primeros 5.000 kilómetros en vehículos convencionales es lo que se estima que se consuma normalmente. Si hay vehículos que tienen muchos más años, por ejemplo, o su trabajo es severo, en el caso de los taxistas, pues más o menos está alrededor de medio litro, un litro el consumo de cada 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros. Hay que tener mucho cuidado con este tema de que los aceites lubricantes reparan máquinas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de, de convertir una experiencia, tuve la oportunidad ¿cómo se llama?, de juzgar y condenar un aceite peruano que entró aquí, que supuestamente recuperaba las partes metálicas del motor. Eso es una total mentira. Cuando solicité las pruebas de ese aceite lubricante, una de las pruebas exigentes, ¿no? Parece chistoso lo que les voy a contar, pero es así. Una de las pruebas exigentes para calificar ese aceite como reparador o como solventador de los problemas de lubricación es que hacían unas pruebas en un vehículo Volkswagen del año 70, ¿no? En las cuales cargaban el aceite, el motor lo dejaban trabajando un rato, le descargaban todo el aceite en tiempo real, o sea, en ese momento se lo descargaban y el motor no se apagaba y seguía funcionando. Eso es una aberración, eso no tiene ni pie ni cabeza técnicamente hablando y no se sustenta. O sea, hay que tener mucho cuidado. Otro de los errores que también se cometen mucho, y eso a mí me sucedió, es en los concesionarios de vehículos, ¿no? Que a veces
en vehículos convencionales. Cambian las viscosidades de los aceites, a veces no entiendo por qué, pero no colocan el aceite adecuado que requiere ese motor, ¿no? Entonces siempre, por favor, los que tienen la oportunidad de tener un vehículo, revisen los manuales. Eh, el manual dice que tiene que usar un SAE 10W30 para el cemento gasolina, pues tiene que ser SAE 10W30. Si usted le cambia un SAE 20W50, lo que está haciendo usted está incrementando la viscosidad en alrededor del 70%. Ese aumento de viscosidad en el 70% dentro de mi sistema de lubricación me genera aproximadamente un incremento similar en desgaste. Quiere experimentarlo, pruébelo. Pero lo que va a suceder es que el motor va a empezar a sobretrabajar, se va a presurizar, va a aumentar su temperatura y su desgaste va a ser totalmente acelerado. Eso es lo que ocurre normalmente. Así que este mito totalmente errado. Otro mito es todos los aceites son iguales y se pueden mezclar. Bueno, a nivel de aceites lubricantes para el cemento de motor de combustión interna, minerales semisintéticos o full sintéticos, que realmente son grupo 2 y grupo 3, no existe cierta miscibilidad, o sea, pueden ser mezclados. Sin embargo, vuelvo a insistir, no está de más coger un poco de aceite de una marca a la otra, hacer una mezcla empírica externa y ver si hay algún tipo de cambio. En el segmento marino sí es un poco más complejo. Ahí sí yo exijo y recomiendo que se hagan pruebas de compatibilidad si se quieren mezclar aceite lubricante. ¿Por qué razón? Porque estos motores marinos, los cárteres son de alrededor de 2.800, 1.800 galones y a veces llegan a ciertos puertos, necesitan reabastecerse, entonces necesitan buscar una marca, no hay la marca en ese puerto, pues tienen que cargar otro aceite de otra marca, entonces ahí vienen los problemas. Entonces, dentro de las normativas, ISGO, por ejemplo, que maneja el tema el cemento marino, el cemento naviero, pues ellos se ven en la obligación de hacer estas pruebas de compatibilidad, ¿no? No sé si el laboratorio LACBAL tenga algún tipo de compatibilidad de aceites lubricantes para que tengan un equipo referente a este tema, pero en el caso de motores marinos, por ejemplo, ya hay muchos test portables, test de campo que se pueden usar para este tipo de compatibilidad. Es importante, sí. En algunos aceites de turbina similar, hay que hacer pruebas de compatibilidad, en aceite hidráulico también hay que hacer pruebas de compatibilidad. Es decir, no todos los aceites pueden mezclarse, hay que hacer ciertas pruebas para estar 100% seguro de que no existe un tipo de contaminación por algún tipo de mezcla o cambio de aceite lubricante. El siguiente mito, mientras más aceite tenga mi máquina es mejor, un total error. Y hay muchas malas prácticas que ocurren en nuestro medio que hay que irlas venciendo. Por eso para mí es importante que las personas aprendan y conozcan este concepto, ¿no? Por ejemplo, yo he visto casos, y le digo personalmente, le sucedió a mi esposa que fue a una estación de servicio y le dieron gratis la inspección del aceite lubricante y resulta ser que el pistero por vender 1 litro de aceite lubricante levanta la bayoneta, estaba completo, y yo siempre reviso los vehículos, para mí estaba completo y le había dicho a mi esposa que le faltaba aceite, entonces le había mostrado la línea superior de la bayoneta, diciéndole, mire señora, a usted le falta toda esta cantidad de aceite, su motor va a fundirse si no le coloca, y se le falta 1 litro. Entonces mi esposa me llamó y me dice, tengo este problema, le digo, no sabes qué, no, déjalo ahí. Entonces, es una mala práctica, ¿no? Para vender un poco más de aceite lubricante, que tener cuidado. Yo no necesito sobrecargar mi motor con aceite lubricante, ¿no? Si yo sobrecargo, supero los límites de aceite, pues le estoy ocasionando problemas dentro de mi sistema, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, la bomba va a entrar en un proceso de daño por sobrepresión, porque hay demasiado fluido dentro del sistema. Incluso ese aceite puede ocasionar que genere demasiada turbulencia dentro del sistema. Entonces, las medidas adecuadas, ustedes, la mayoría tienen que conocerlas, pues la avioneta tiene una graduación. Mientras yo esté en la mitad de esa graduación que está en la avioneta, es más que suficiente. Bueno, hay personas que colocan un poco más de la mitad por seguridad, hay otras que colocan, suelen llenarlo un poco más arriba, pero ese es mi límite máximo. Ahora, también hay que inspeccionar siempre el nivel de aceite, ¿no? No confiarse, ¿no? No confiarse, hay que inspeccionarlo constantemente porque puede existir algún tipo de fallo y tenemos problemas por falta de aceite. Los aceites de transmisiones no se cambian, pues ese es otro mito. Hoy en día hay dos casos, realmente. Las transmisiones hace unos 5 años atrás
ofrecían la facilidad de poder ser desmontadas, poder ser revisadas, poder ser reparadas, cambiados el aceite lubricante, eh, arreglar los sellos, cambiar sellos, ese tipo de cosas, si hay algún engranaje dañado, pues se lo puede hacer, se lo podía cambiar, etcétera. En estos tiempos es muy difícil. Ya los propios OEM dicen, mira, tu caja de cambio, sobre todo las cajas automáticas, te va a durar 800.000 kilómetros, una vez que lleguen los 800.000, 500.000 kilómetros, pues ya te toca cambiar la caja, ¿sabes? Es decir, nos tocaría cambiar nuevamente una caja de transmisión. ¿Cuál es el problema en sí? Es que las cajas de transmisiones son muy sensibles, ¿no?, a la presencia de contaminantes, ¿no? Y cada día las cajas de transmisiones son más pequeñas, trabajan a velocidades y presiones sumamente altas, a altas revoluciones, porque dentro de todo el motor de combustión o el proceso de trabajo de un motor de combustión, la caja de transmisión juega un rol sumamente importante, ¿no? El motor como tal no me va a generar tracción. Realmente quien me genera tracción es la transmisión y es la que controla la caja de transmisión. Es por esa razón que la tecnología hoy día en cajas de transmisiones ha cambiado bastante. Y los proveedores de cajas de transmisiones, que por lo general no son los mismos OEM que construyen los motores, ¿no? Ellos simplemente dicen, ¿a qué señores? Ustedes, la caja de transmisión tiene un tiempo de vida útil y simplemente cumple sus horas de operación, sus millaje de operación o sus kilómetros de operación y cambio total. No permiten, no hay ni siquiera ni para qué inspeccionarlas, vienen totalmente selladas y la razón es que el posible ingreso de cualquier partícula dentro de ese tipo de caja de transmisión puede hacer desastres en todo el sistema. Otro de los mitos, los aceites reparan los equipos, es una total locura, la misma foto que tengo ahí lo expresa. No hay un aceite hasta el día de hoy que repare un equipo o repare o por lo menos recupere el desgaste dentro de una máquina. Es un total mito totalmente errado. Yo he visto sin números de aceites que hacen la maravilla, que son perfumnados, que tienen partículas ¿cómo es que se llama?, de elementos duros, etcétera, 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 que se depositan, que se pegan. Bueno, si esto fuera verdad, eh, el comercio o la comercialización de partes, de piezas, no existiría realmente. Solo el aceite lubricante me reparara toda la maquinaria, no existe eso. La única forma de poder recuperar el desgaste es haciendo un overhaul, es decir, cambiando las partes de piezas, o si no, el metalizado, ¿no? En algún momento, si tienen la oportunidad, podemos conversar el tema de la metalización. Es un proceso no muy conocido a nivel del mercado de motores de combustión convencionales, pero a nivel de industria, motores de alta revolución, de alta carga, sí, ¿no?, donde la parte y la pieza se metaliza, ¿no?, bajo diferentes tipos de procesos. ¿Qué es la metalización? Pues nada más la inyección a través de diferentes tipos de energía, un polvo metalizado que lo que provoca y ocasiona un recubrimiento en la superficie metalizada, ¿no? Sumamente usado en la industria, en motores de alta capacidad, de alta carga, en las cuales, por ejemplo, se metaliza el moñón del cigüeñal, por ejemplo, que ya en un motor de combustión, importante que se desgasten las chumaceras, los cojinetes, pero no el moñón del cigüeñal, porque en los casos del moñón ya empieza a tener problemas. Entonces, para no cambiar todo el cigüeñal como tal, porque es el elemento principal, es un elemento muy, muy, muy crítico dentro de un motor de combustión, es la vida del motor de combustión, pues lo que hago es metalizar. Es la única manera que yo conozco, y en este momento les puedo decir que sirve para reparar. Pero en definitiva, no existe un aceite hasta el día de hoy que pueda reparar un motor y más aún recuperar las partes desgastadas. Otro mito, el aceite se debe cambiar al oscurecerse. Bueno, sobre esto he escuchado diferentes tipos de mitos, ¿no? Dicen que mientras más oscura es, el aceite lubricante se puede cambiar, que el aceite lubricante cuando es bueno es porque no se oscurece. Pues bueno, la realidad es que el aceite lubricante debe oscurecerse. Su función principal, que ya lo hemos visto, ¿no?, ustedes también pueden automáticamente romper ese mito, es que el aceite lubricante limpia, ¿no? Es un detergente, es un limpiador, arrastra todas las partículas de suciedades, que esa es su función, y eso es lo que tiene que hacer y por eso se oscurece, ¿no?
No existe un aceite que no se oscurezca en un proceso de lubricación, ¿no? En el caso de los aceites sintéticos, que vimos que hay aceites de color tipo, casi apariencia tipo eso, como el agua, por ejemplo, tiene color como el agua, son transparentes como el agua, perdón. Ese tipo de aceites también tiene un cambio de color, por lo general se vuelven rojizos, ¿no? Por su composición sintética que tienen y por el arrastre de los componentes, los contaminantes. También sufre un daño. Los aditivos en los aceites sintéticos hacen que se vuelva un poco rojizo, ¿no? Pero en definitiva el aceite tiene que oscurecer. Ahora, ¿cuándo lo cambio? Pues eso ya tiene que totalmente definirse mediante un monitoreo del aceite lubricante, validando las condiciones físicas y químicas del aceite lubricante, y eso es parte fundamental dentro de los procesos de gestión de mantenimiento de maquinaria en el campo industrial. En el campo de motores de combustión automotriz, pues los motores convencionales, pues ya la mayoría de la tiene experiencia. Unos hacen cambio a los 5.000 kilómetros, otros son, unos hacen cambio a los 7.000, otros son proactivos quieren a su motor bastante y lo hacen a los 5.000, pues ya depende de la experiencia de cada uno. Pero en definitiva, la única manera de yo poder tener una fecha o un momento exacto para poder hacer mi cambio de aceite, análisis de aceite. Por ejemplo, el laboratorio de LACBAL tiene un número de equipos, lo hemos visto en los videos, que les va a dar una idea sumamente precisa y exacta de la condición del aceite y el momento del cambio. Lo pueden usar sin ningún inconveniente de aceite o a la final del día yo puedo alargar un poco también el periodo de cambio, ¿no? En mi caso personal, ¿no? Yo, por ejemplo, cambio el aceite lubricante de mi vehículo a los 9.000 kilómetros. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, y estoy hablando con aceites de especificación no tan altas como los que hay ahora, porque yo no subo mucho la especificación por el tema de combustible, que ya lo hemos conversado, pero yo a los 9.000 kilómetros, 9.500 kilómetros ya estoy haciendo el cambio. ¿Cuál es la razón? Pues yo ya monitoreé mi motor y ya sé que más o menos es el periodo de cambio, ¿no? Y el aceite se conserva de la misma, con sus mismas características y especificaciones, ¿no? Se reduce un poco el TBN, es obvio que se reduzca, pero todavía tiene reserva para poder soportar un distinto. Esa es mi experiencia. ¿Pero es por qué? Porque yo ya lo he estado monitoreando. Otro mito más, los aceites deben reforzarse con aditivos. Ya respondí una pregunta que también me hicieron en el segmento, en la sección PR. Yo en lo personal considero que no, porque yo estaba en el campo de la formulación, ¿no? No debería reforzarse con un tipo de aditivo. ¿Cuál es el problema? Ya vimos que no hay una certeza de que exista compatibilidad en los componentes químicos de los aditivos. Cuando entran en contacto, si yo refuerzo con un aditivo adicional, no existe esa seguridad. Lo que ocasiona simplemente es un desbalance en la formulación. Recordemos que las formulaciones son balanceadas al 100%, son balances óptimos, balances perfectos al 100%, en la cual que si yo agrego un componente adicional, pues simplemente estoy diluyendo el resto de componentes, ya la formulación a nivel porcentual cambiaría totalmente. Es por esa razón que yo no estoy de acuerdo en que debería reforzarse con ningún tipo de aditivo, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay aditivos y hay aditivos, ¿no? En el mercado hoy en día se encuentran diferentes tipos de aditivos. Hay aditivos que supuestamente evitan el consumo del aceite, hay aditivos que elevan la viscosidad, pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, yo tuve un caso muy cercano de una persona que conocí que tenía un vehículo, que era una Ford 350, si no me equivoco, que usó un paquete de aditivo externo que era mejorador de fricción. Entonces él cargó un aceite lubricante X, puso el aditivo adicional. En efecto, él sintió el cambio porque los mejoradores de fricción lo que hacen es reducen el ruido o el golpeteo de los vehículos, pues fue excelente. En ese sentido, se sintió el vehículo, el confort del vehículo era totalmente distinto cuando se colocó este aditivo, pero terminó a los 3.000 kilómetros ya tomando decisión de cambio porque el aceite empezó a hacerse de una manera lechosa que pensábamos que era presencia de agua, pero no era presencia de agua, la presencia del aditivo, este aditivo externo que había entrado y por efecto de temperatura, obvio, tiene que descomponerse, pero su descomposición o sus productos químicos que se descompusieron
de ese paquete aditivo, de ese aditivo específico externo, pues degradaron y dañaron los aditivos del otro, de los paquetes originales del aceite lubricante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo no lo recomiendo, no debería hacerse esta práctica. Bueno, hasta aquí hemos terminado la parte de lubricantes. Preguntas pues a través de PIR. Voy a hacer el cambio de presentación. Vamos a ver ahora lo que es almacenamiento. Creo que tenemos, son las 6:53. Sí, estimado Jorge, son 6:53. Ok, Hagamos el receso ok. planificado hasta las 7:03 de la 7 noche. Sí, yo creo que sí tengo el tiempo para terminar hasta las 7:30. Bueno, gracias. Retornamos entonces. Listo, Jorge.
Bueno, no sé si Santiago, Sí, Jorge, en este sí, momento ya ah, le paso la presentación. Esperemos un minutito más para que la gente que tal vez está ok, todavía volviendo del receso se pueda incorporar. ok. Bueno, aprovechemos el tiempo. Voy a dar unas pequeñas indicaciones para la evaluación del día de hoy. Por favor, para los asistentes que se encuentran desde un computador, el momento que yo active la evaluación, se les va a desplegar y se les va a abrir una ventana. Las condiciones para realizar la evaluación son 20 preguntas, van a tener 30 minutos para contestar estas preguntas. Pueden utilizar el material de apoyo que ustedes necesiten. La nota mínima, como ya se les comentó, es 70%, es decir, 14 de las 20 preguntas. En el caso de las personas que por alguna circunstancia no pueden conectarse a través de un computador, al momento de la hora de la evaluación se va a colgar un link en la sección de chat para que puedan acceder a un formulario de Google Forms y puedan realizar la evaluación desde un dispositivo móvil. Por favor, si es que ustedes ya resolvieron la evaluación a través de la plataforma Webex, no ingresen al link de Google Forms, porque solo se va a tomar en cuenta un registro y se va a tomar en cuenta el registro que se realizó una hora más temprana. Es decir, si ustedes realizaron la prueba a través de Webex a las 7:30 y llenan el registro posterior a esta hora, el registro de Google no va a ser tomado en cuenta, solo se tomará en cuenta el de Webex. Entonces, por favor, tomemos eso en consideración. Son las 7:03. Empecemos, Jorge, con la presentación de almacenamiento y manejo de lubricantes. Ok, gracias Santiago. Continuamos. Vamos a ver ahora lo que es almacenamiento y distribución de lubricantes como parte de la gestión de lubricantes dentro de nuestras instalaciones que deberíamos nosotros considerar cada vez que manejamos aceite lubricante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se busca hablar del tema de almacenamiento? Las buenas prácticas para almacenar el aceite lubricante es porque nosotros buscamos tener una lubricación confiable dentro de las instalaciones. De una u otra manera también esto nos permite tener un control sobre la contaminación que pueda tener el aceite lubricante, el buen o el correcto almacenamiento del aceite lubricante bajo normativas, tanto normativas internas de cada industria o algún tipo de normativa externa que esté cumpliendo. ¿Cómo manipulo también mis aceites lubricantes? ¿De qué manera los desplazo o los llevo a mi punto de lubricación?
Y por último, que tiene que ver un tema de aceite de uso, aceite en servicio, eso, con el nombre más conocido como el aceite usado, pues de qué manera yo tengo que hacer la disposición final del tema del aceite lubricante. Sobre este tema de la disposición final del aceite lubricante lo vamos a ver cuando veamos el tema de qué es o cuáles son los ensayos para los aceites que se utilizan para el tema de monitoreo por condiciones, que lo vamos a ver en la siguiente semana. Bueno, vamos a ver una de las razones principales por las cuales nosotros tenemos eh, eh, controlar o tenemos que llevar a cabo un buen almacenamiento de nuestros aceites lubricantes porque se contamina durante todo el proceso durante el proceso de su cadena de suministro. Estamos hablando que en algunos casos el aceite lubricante puede ir desde producción con una normativa código ISO de nivel de limpieza, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, de 20, 19, 15, pero en el momento de que es transportado, en el momento que es almacenado o diferentes tipos de presentaciones, ya este nivel de limpieza empieza a subir, ¿no? La idea es que nosotros tengamos lubricantes mucho más limpios trabajando en nuestros puntos de lubricación, en nuestro equipo de maquinaria, ¿no? Entonces, como ustedes observan aquí en el gráfico, una vez que es cargado de aumento, este es un estudio real de un aceite lubricante que se hizo. En el momento que fue transportado en alguna de estos tipos o envasado en uno de estos tipos de elementos, pues ya comenzó a subir su nivel de limpieza a 22, 20, 16. Ustedes observan, ya aquí tenemos partículas, más cantidad de partículas de 4 micras, de 16, de 6 y de 14 micras. Entonces, esta es una nomenclatura ISO 4406, la vamos a ver la siguiente semana. Cuando este aceite lubricante es descargado en instalaciones, estamos hablando que son instalaciones donde utilizan mayor cantidad de aceite, es decir, su consumo son volúmenes muy grandes, pues pueden almacenar en tanques verticales, horizontales, pues yo necesito tener mayor control, cómo estoy almacenando mi aceite lubricante, y también tengo que tener control si lo almaceno en tambores, ya vamos a ver un poco de eso. Pero en definitiva voy a tener otra contaminación aquí, va a cambiar su nivel de limpieza, aquí ya estamos en 22, 20, 16, cuando lo llevo hacia algún punto de transferencia, es decir, una vez que lo tengo ya en mi planta, necesito yo transferirlo a presentaciones menores, nuevamente se vuelve a contaminar el aceite lubricante con partículas, con el tipo de contaminantes, y su nivel va a subir a 22, 21, 17 aproximadamente, de lo que vemos en la lámina. Eso significa que hay partículas que están ingresando de una u otra manera sin control. Una vez que ya voy a aplicar, pues termino aplicando un aceite lubricante en 22, perdón, en 23, 22, 16, es decir, partículas por encima de 4 micras, un número de 23, el código ISO es sumamente alto, ¿no? Ya vamos a ver eso, qué significa esta lubricación. En resumen, lo que me indica el gráfico es que a medida de que mi aceite lubricante va recorriendo toda la cadena de suministro hasta llegar a mi punto final de lubricación, con mi equipo, maquinaria, mi sistema, pues yo ya voy a tener el aceite contaminado. Yo tuve un caso, sobre todo en este tema a nivel de limpieza, de un cliente que nos hizo un reclamo de un nivel de limpieza en una unidad, en una cisterna de lubricante que habíamos despachado. Pues bueno, eh, ocurrió ahí que el mismo cliente no tenía buenas prácticas y buenas políticas para tomar muestras dentro de la cisterna. Entonces, con el mismo equipo, con el mismo ladrón toma muestra, con el mismo equipo que usaba para mostrar cada compartimento, era el mismo equipo que usaba para mostrar internamente dentro de sus instalaciones. Entonces, el equipo estaba, o el sistema o el aparato estaba totalmente contaminado y hace que se contaminara la muestra y ofrecía ese tipo de reclamo. Entonces, hay procedimientos internos que tenemos que llevar a cabo nosotros para tratar de cuidar este residuo, ¿no? Residuo muy importante. Eh, los aceites lubricantes lo podemos encontrar en diferentes tipos de presentación, ¿no? Común verlos en tambores, pailas o canecas, galones, litros, o un cuarto de galón, que a veces se lo conoce, este tipo de baldes o pailas que también es muy conocido entre los mercados. También tenemos aceites a granel en isocontenedores, en tanqueros,
¿no? De capacidad de 10.000, 4.000, 1.500 galones, etcétera. También podemos encontrar en este tipo de presentación y también podemos encontrar en este tipo de presentación que son unos isobulk, que se lo conoce, de alrededor de 275 galones aproximadamente. Hay otra presentación también adicional que es el FlexiBack, que son unas fundas plásticas de alta resistencia en la cual también se puede transportar el tipo de aceite lubricante, ¿no? Yo he visto operaciones, por ejemplo, en aceites eléctricos que son transportados en este tipo de bolsas, de tipo flexible. Bueno, entonces, en todo este tipo de, de, de bases que uno puede encontrar, pues bueno, hay que tener cuidado de que se está manejando el aceite lubricante. Eh, Hay dos maneras de poder, dos lugares que son recomendados para que se puedan almacenar o son comúnmente utilizados. Uno son las bodegas que son cerradas, ¿no? Muy recomendado dar bodegas cerradas para poder almacenar aceite lubricante. Y en algunos casos, cuando no hay infraestructura, pues lugares abiertos, ¿no? Lugares abiertos siempre se recomienda no exponer el aceite lubricante a altas temperaturas, ¿no? Si lo vamos a poner en un lugar abierto, porque esté por lo menos bajo sombra, ¿no? Si no existe la estructura de tener una bodega eh, completa, ¿no? Totalmente cerrada. Cuando yo manejo aceite lubricante en lugares cerrados, como por ejemplo galpones, algún tipo de bodega, yo tengo que tomar en consideración ciertas cosas. Primero, obvio, tengo que cumplir con la normativa local o con la normativa interna de cada empresa o de cada organización, ¿no? Ahora con este tema de Six Sigma y de la reducción de desperdicio o Lean Manufacture, que son modelos de gestión dentro de las fábricas, dentro de las compañías de producción o de las empresas de producción, pues esas normativas nos obligan ya a tener unas características particulares cuando se almacenan este tipo de productos. Sin embargo, hay unas normativas como la ISO 55000, que es de gestión de activos, que también tiene una parte, un bloque, un modelo sobre el tema de la gestión del aceite lubricante. Y me había olvidado de esto cuando estuvimos conversando el tema normativa. Hay una normativa de la ICML, ¿no? El International Consumer Machine Lubrication, que es la 55.1, que es un estándar también para gestión de aceites lubricantes, que engloba todo lo que es almacenamiento también. Esta es parte de la ISO 55000, que también es una normativa que se la podría cumplir, ¿no? O sea, se la podía adoptar en cada una de las organizaciones. Y todas giran en torno a esto. Lo primero, tener el lubricante en un ambiente seco, en un lugar totalmente ventilado, ¿no? Porque recordemos que son fracciones de productos derivados de petróleo que tienen contenidos de productos volátiles que son inflamables, estantes con estructuras adecuadas, aires comprimidos para poder distribuir el aceite lubricante. Esto es un tema de seguridad, lavado de manos, lavado de ojos, en caso de contacto accidental, por presión, un tipo de efecto que se genere dentro de la distribución del aceite lubricante. Otro punto adicional, tener un piso antirresbalante, aunque no lo crean. Esto es importante. Muy pocas veces en la visita que yo he hecho a nivel industrial he visto esto en la bodega donde se almacena aceite lubricante. Muy importante, porque un derrame puede hacer que exista un accidente, porque el aceite lubricante es altamente deslizante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Extintores con instrucciones de uso también es importante tenerlos. Botiquín de primeros auxilios en caso de un accidente por aplicación que se tenga el aceite lubricante por contacto con las personas. Contenedores adecuados para derrames. Esto también es importante. Tampoco lo veo en algunos lugares, no ponen contenedores adecuados porque si un tambor o un lubricante se fisura, pues el aceite ese lubricante se derrama y puede ir contaminar el piso o contaminar lugares que estén abiertos. Por ejemplo, en el campo de la industria, por ejemplo, es importante que se utilicen este tipo de contenedores antiderrame, ¿no? Y lo más importante también tener es el MSDS de los productos, ¿no? Yo necesito tener Materia Safe Data Sheet, que no es nada más que un documento que me da mucha información sobre las características físicas químicas del aceite. Vamos a ver algo de eso. Cuando yo almaceno dentro de lugares cerrados, por ejemplo en bodegas, ¿no? El aceite no va a estar, debería estar colocado en los tambores, por ejemplo en rack, como lo que vemos aquí, o en anaqueles específicos, especiales para este tipo de aceite, y deberían estar almacenados de una manera horizontal con las
las entradas del aceite de manera horizontal, ¿no? O sea, en el sentido de las manecillas del reloj de manera horizontal. ¿Cuál es la razón? Pues evito de que intervenga, de que por una de las partes de ahí se esté derramando un poco de aceite si que queda mal cerrado, o evito que exista sobrepresión dentro del tanque, ¿no? Evito la entrada también de aire porque toda esta parte ya totalmente cubierta de aceite. Y la parte superior donde queda el aire separado, porque hay una especie de vacío que se genera, pues bueno, me queda libre, no va a estar en contacto con estas tapas, no puede ser fuente de, si no está bien tapado, puede ser fuente de ingreso de humedad, de contaminantes, etcétera, ¿no? Si no tengo un estante de este tipo, pues puedo usar un estante de madera sin ningún inconveniente, ¿no? Yo en, en operaciones petroleras, en campos de exploración, explotación, pues ellos tienen la costumbre de almacenar de esta manera, ¿no? Colocan el tambor encima de grandes puños de madera, lo mantienen elevado y en esta posición, que es lo recomendable. También si yo necesito un tambor, por ejemplo, en este caso un rack especial para poder hacer transferencia desde un tambor de 55 galones a envases menores, pues entonces necesito tener este tipo de acople, ¿no? Un acople o un sistema que me permita montar el tambor, ¿no? Y poder ser trasvasado de una manera muy óptima, ¿no? Para no estarlo tirando, haciendo esfuerzos, eh, ¿cómo que se llama? No necesarios, esfuerzos físicos, de una u otra manera causan daño a las personas que están haciendo ese tipo de trabajo. Entonces yo adquiero este tipo de estante o este tipo de elevador y de una manera muy fácil puedo descargar el aceite y traspasarlo a otro tipo de envase, ¿no? Esto es muy común, hay muchísimos eh, equipos, instrumentos que me ayudan bastante para este tipo de transferencia de producto de un envase mayor a un envase menor. Aquí vemos una imagen de cómo debería almacenarse, aquí están los racks. Ustedes ven esta manera horizontal, bueno, aquí los tienen, las tapas están de esta manera porque está bajo techo, no hay evidencia de humedad y es una manera de poder descargar también el aceite mucho más rápido. Pero es importante que estén totalmente identificados, y hay válvulas, ¿no? Eso es una práctica bastante buena para poder. ¿Qué pasa en los almacenes? Pues estas son las características o lo que debería cumplir un almacén, los mínimos requerimientos de un almacén, ¿no? Debe haber un sistema de ventilación, ¿no? Con filtro, ¿no? Para poder eliminar y poder ingresar y recircular el aire, y que este aire no esté sobrecargado de componentes volátiles, por lo que hace la ventilación es simplemente mete una corriente de aire forzada para tratar de eliminar cualquier tipo de volátil que esté dentro del medio. Debe tener por lo menos todo el sistema de iluminación, un sistema de iluminación a prueba de explosiones, explosion proof, ¿no? Esto es obligado, es una normativa obligada, ¿no? Debe haber un sistema de aspersores automáticos, ¿no? Puede ser también aspersores electrónicos, ¿no? Etcétera, que me ayuden también en un momento que exista alguna iniciación de fuego, pues poderla extinguir. Debe de existir también algún tipo de despachadores de lubricantes o algún tipo de garrafas que sean adecuadas para poder transportar, por poder transferir, para poder colocar el aceite dentro de cualquier maquinaria o sistema o instalación o proceso lubricado. Implementos adicionales como trapos, ese tipo de cosas que también son importantes. Las paredes pues tienen que ser construcción a prueba de fuego. Si hay tambores, debe haber sistema automático de despacho, sobre todo en las grasas, ¿no? Ven cómo están los tambores de manera horizontal, deben estar totalmente de una manera correcta colocados. Filtros de ventilación muy importantes en los tambores, colocar ese tipo de, una de las fuentes más críticas por las cuales ingresa la mayor cantidad de contaminantes. Y por último, tener aquí unos recolectores o estos tipos de envases antiderrame para evitar cualquier tipo de derrame dentro de la instalación. El MSDS, como es importante, aquí está, siempre los lubricantes deben ser almacenados y colocados en MSDS de una manera muy práctica, es decir, tiene que estar a la mano para cualquier tema específico de derrame, de contacto incidental o accidental, poder tener las medidas de mitigación para poder solventar ese derrame o ese
o ese problema específico generado, ¿no? Incluso aquí hay hasta se describen procedimientos en caso de fuego, en caso de mezcla con algún tipo, o derrames, por ejemplo, en caso de que el aceite se derrame, etcétera. Es importante tener ese tipo de información ahí. En almacenamiento exteriores se recomienda primero que hay que mantener los tambores de manera horizontal, como les decía, de esta manera, ¿no? Si no hay una bodega cerrada. Colocar los tapones de manera horizontal, que ya lo vimos, colocar tambores sobre un soporte, no directamente en el suelo. ¿Por qué? Por el tema de la oxidación, ¿no? Los suelos son ferrosos, el piso es ferroso, y eso hace que se, se corroa la parte o el fondo del tambor y eso puede ocasionar el derrame. Esta es la manera correcta. Tienen que estar cubiertos o tienen que estar totalmente protegidos para la incidencia del rayo del sol directa, porque todo afecta a los aceites lubricantes. O si no lo tiene un techado, pues ponerle una carpa o ponerle un tapete encima para poderlos tapar y poderlos cubrir. Esta es la manera incorrecta, no lo podemos estar así, no lo podemos tener así, aunque no lo crean. Yo he visto este tipo de mala práctica, dejarlos a la intemperie en esta manera. Ni siquiera están encima de un material que pueda separarlo del suelo ferroso y evitar la oxidación, ¿no? Esto a medida que pasa el tiempo se van corroyendo y se rompen. ¿Cuál es la correcta posición de un aceite, de un tambor, perdón, para almacenarlo? Pues bueno, los tambores respiran, ese es el concepto realmente, ¿no? Quiero que el tambor respira. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo un tambor expuesto a la luz solar directa, ¿no? Más allá de que se pueda oxidar? Hay un efecto que se llama de la respiración del tambor como tal. Si yo dejo el aceite lubricante, pues llueve, hay aquí un remanente, un diferencial de presión, porque queda aire, ¿no? Cae agua, queda en la superficie. A medida que, si esto ocurre en la noche, pues está frío. A medida que el siguiente día empieza a calentarse por temperatura, sube la presión, ¿no? Se genera la presión de aceite, se generan más volátiles. Esos volátiles tratan de salir, ¿no? Por efecto de la temperatura, pues de la emisión de presión. Eh, de una u otra manera, al momento que salen estos gases, pues disipan un poco la humedad o la cantidad de agua que hay arriba, en la parte de superficie, en la parte de la tapa del tambor. Pero cuando ya llega la noche, empiezan a enfriarse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El aceite lubricante comienza a regresar a su efecto, a su presión normal, ¿no? Y lo que hace es ejerce una diferencial de presión, que lo que hace es ingresa aire y empieza a ingresar el agua. Esa agua por lo general se deposita en el fondo. Hay que tener mucho cuidado cuando se dejan los tambores en intemperie por este efecto. Los tambores respiran cuando están en intemperie. ¿Cuál es la manera correcta de poderlos tener? Pues bueno, se los acuña, se le pone una cuña y que las tapas queden de esta manera horizontal, no de manera vertical, ¿no? Como está en esta figura. Porque si yo los pongo de esta manera, el agua se deposita en este punto y también puede ingresar. Y si lo pongo de esta manera, manera horizontal, acuñado, que es la mejor, la correcta posición, es decir, se inclinan, como ustedes ven aquí en esta foto, aquí está el agua, aquí está el envase, ¿no? Está inclinado, por eso el agua se deposita aquí, pero no ingresa por las tapas, ¿no? Esa es la idea de lo que se persigue, ¿sí? Esta es la forma, manera como se los debe transportar y descargar dentro de las instalaciones. Este es otro problema también que yo lo veo muy común. Cuando se reciben los tambores, los tiran, los golpean, no los manejan adecuadamente y ocurren los derrames y los daños, ¿no? Cualquier fisura puede ser fuente de ingreso de partículas. Existen equipos adecuados para poder descargar, grúas, por ejemplo, ¿no? Grúas portables también, que también son muy importantes. Para transportarlos, si tengo que transportarlo a un nivel elevado, pues hay ciertas grúas también que los pueden elevar como estas. Como les decía, hay diferentes tipos de instrumentos que se puede usar o equipos que se pueden usar para este tipo de operación. Evitemos las malas prácticas como estas, ¿no? Esto ya depende mucho de las políticas internas que tenga cada compañía, sobre todo el tipo de modelo de gestión que se esté manejando, ¿no? ¿Qué más? Tenemos ahora, busquemos la excelencia en la ubicación, usemos los adecuados aditamentos, pistolas de engrases adecuadas, envases debidamente rotulados, con su rombo de seguridad, con kit antiderrame, etcétera, etcétera. Esto es lo que se busca. Hablemos del lubricador. ¿Quién es esa persona? Pues es la que ejecuta todo lo que hemos venido hablando. Es una persona que tiene que estar en el cuidado de que todas estas políticas se estén cumpliendo y buscar la excelencia en temas de lubricación. Hoy en día hay una lucha
bastante grande con este tema, porque por ejemplo en nuestro país no tenemos un título o una profesión dedicada exclusivamente a temas de lubricación, ¿no? La lubricación se da como una parte, eh, como una materia, como un pensus dentro de las ingenierías mecánicas, pero no hay una especialización como tal, ¿no? Como lo existe en otros países, como por ejemplo Colombia, que Colombia tiene un técnico especialista en lubricación como una profesión, como un título. Esta persona debe tener por lo menos que va a estar encargada de este sistema o de este proceso de alcanzar la lubricación de excelencia, un alto nivel de conocimiento, pues haber desempeñado algunos años en temas de lubricación, conocimientos de biología, etcétera, ¿no? Una persona que tiene que estar debidamente calificada. Hay organismos que ya están calificando este tipo de personas, que son organismos privados, que de una u otra manera son conocidos a nivel mundial, pero ofrecen también este tipo de certificaciones y este tipo de aprobaciones o de calificaciones para este tipo de personas que puedan manejar lubricación de excelencia. Los implementos de trabajo, por lo menos un overol, guante, casco, botas de seguridad, que es lo recomendable, equipos de filtración, equipos para poder suministrar aceite lubricante, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no lo crean, esto se ve comúnmente en el mercado, en nuestra industria ecuatoriana, ¿no? Al lubricador, a la persona encargada de la lubricación, no se le da todos los recursos necesarios para poder ejecutar bien su trabajo, y eso hace que tengamos una pobre eh, experiencia o una pobre aplicación de excelencia en lubricación, que es lo que se busca. Este sería el lubricador ideal, una persona que está totalmente adecuada, vestida, con sus guantes, sus gafas, los equipos de distribución de aceite lubricante, los tambores debidamente identificados por aplicaciones. Existe una nomenclatura actual que está dada por la ICML dentro de la gestión de lubricantes, dentro de esta normativa que les acabé de mencionar, donde establece un código de identificación del aceite lubricante por código de colores y letras, ¿no? Es importante que lo revisen, hay información abierta en la página web que le ayuda y le facilita mucho para poder identificar y llevar un orden en temas de identificación de los diferentes tipos de aceite lubricante que pueden existir dentro de mi planta, porque mi planta es sumamente compleja, con una cantidad de aceites lubricantes una gama de aceites lubricantes tremendamente amplia. Entonces, eso hace que en algún momento podamos cometer errores en el proceso de aplicación, confundamos un aceite lubricante con otro. Yo tuve la oportunidad de visitar una gran empresa como experiencia, que tenía alrededor de 240 cabezales de tráiler, tenía una flota de distribución impresionante, y en el momento que la visité por un tema específico de un cambio de aceite lubricante, pues me tocó entrar al departamento de mantenimiento, pues estaba ubicado en un lugar casi unos 200, 300 metros de donde estaba la fábrica. Me tocó ir para allá para ver el proceso, qué es lo que estaban haciendo ellos. Pues bueno, buscaba a la persona de lubricación y me entrevisté a una persona que estaba en la parte de la garita. Conversé con esa persona, le pedí a la persona que está encargada de la lubricación, pues bueno, no aparecía, apareció por ahí, pues bueno, apareció una persona que estaba en pantaloneta, andaba en zapatilla, y él era lubricador, él era el que hacía el trabajo de lubricador. Una empresa tan grande, con unos activos sumamente importantes, una logística de distribución sumamente grande. Entonces ahí es donde uno se choca con este tipo de- de principios de excelencia en temas de lubricación, en la cual no logramos entender. Si no se invierte en este tipo de modelos, pues es difícilmente que las maquinarias y los equipos funcionen correctamente, ¿no? Eh, para finalizar este tema, ya hemos concluido la primera semana. Yo les agradezco mucho por la atención. He visto que se han estado conectando muchas personas, alrededor de 300, 400 personas que se han conectado a este webinar. Continuamos la siguiente semana con con aceites lubricantes para motores de combustión, hidráulicos y drenajes. Vamos a ver un poco más de eso, y entraremos a ver también lo que son las características física y química y los ensayos realizados en los aceites lubricantes.
Eh, hemos visto ya, hemos cubierto lo que el cronograma, el contenido que mencionamos al inicio. Y nada más, les agradezco su atención, son las 7:30. Les deseo éxito en la prueba. No está tan difícil si ustedes leyeron o repasaron los slides o las imágenes, pues es más que suficiente, ¿no? La idea es que nosotros queremos que por lo menos algo, las 5 funciones del aceite lubricantes les haya quedado eh, como conocimiento a ustedes. Con eso yo en lo personal ya he ganado bastante, ¿no? Gracias por la atención y los dejo con Santiago. Vamos a empezar entonces con la sección preguntas y respuestas del día de hoy. Tenemos preguntas bastante interesantes. Eh, entonces voy a empezar, Jorge, por favor. Ok, sí, estoy copiando. Listo, muchas gracias, Jorge. Vamos a empezar con la primera pregunta. Nos indican, eh, va más dentro de la parte de lo que es de envasado de aceites. ¿Cómo se puede identificar si un aceite es original y si no ha sido adulterado? Es decir, que se ha colocado aceite de pipa en galones individuales. Bueno, eso es característico de cada proveedor de aceite en cuanto a las seguridades que coloca en sus envases, ¿no? Por ejemplo, unos colocan un foil. He visto hasta 3 tipos de seguridades. Tienen foil en la parte interna, la tapa como tal, más su sello de rompimiento, y un foil adicional, un termoencogible en la parte superior, ¿no? Ya depende mucho del tipo de proveedor y de cuál sea su forma de envasar y las seguridades que puede otorgar el envase para que no sea falsificado. Eh, lo único que recomendaría es marcas reconocidas, proveernos aceite lubricante, ¿no? Tener mucho cuidado con las marcas que no son muy reconocidas porque sí existe bastante adulteración, sobre todo en algunos puntos que están acercando a las fronteras con nuestro país, ¿no? Ahí se da la mayor cantidad de adulteración de lubricante. Listo, muchas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. Nos indican, los lubricantes que llegan a Ecuador o se fabrican en Ecuador, ¿también son sometidos a las pruebas costosas de banco? Eh, En realidad, como habíamos nosotros observado en las láminas y algo les mencioné el tema del costo de cada una de estas pruebas, su inversión es sumamente alta. Lo que se hace normalmente, y nosotros no tenemos un laboratorio aquí en el país para poder ensayar. Entonces, tocaría hacer 2 cosas, o enviar la muestra de aceite a cualquiera de estos países, Estados Unidos, Europa, que tienen este tipo de laboratorios y ensayarlos allá. O lo segundo que podríamos hacer es apalancarnos con el proveedor de aditivo, porque ellos constantemente están haciendo las actualizaciones para evitar ese costo bastante alto, ¿no? Que para nuestras economías en nuestros países eh, ejerce un tremendo impacto en el costo final de la formulación, ¿no? En todo caso, la práctica que se hace local es que las muestras son enviadas a través del proveedor de aditivos o se les pide las aprobaciones de los proveedores de aditivos que ya tienen ya calificaciones ante API para que sean las formulaciones que cumplan ese tipo de especificaciones. Entonces lo que hace es se las baja a nivel local en Ecuador. Las bases son importadas, los aditivos son importados, entonces se logra ese balance para que las formulaciones como tal cumplan ese tipo de especificación. Listo, muchas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta que nos indica si a través del monitoreo de lubricantes podemos prevenir fallas catastróficas. Correcto, ese es el principal funcionamiento de lo que es el monitoreo por condición, ¿no? Que es el principal objetivo. Me permite a través de ciertos ensayos que se le practica, ensayos físicos y químicos, al aceite lubricante en uso, poder saber en qué condición está tanto el aceite lubricante como su maquinaria y poder, basado en eso, tomar la decisión de ya proceder al cambio o alargarle el cambio del aceite lubricante en la maquinaria. No hay otra manera más para poder tomar esa decisión. Listo, muchas gracias, Jorge. Continuemos con la siguiente pregunta. Nos indica la contaminación que se puede presentar en los barriles metálicos
es igual a la que se puede presentar en galones de plástico? No necesariamente, a no ser que exista una gran contaminación dentro del proceso de producción, porque cuando se produce en volúmenes muy grandes y después se toma la decisión en qué envases se lo distribuye, sobre todo en productos que tienen alta rotación. Pero las líneas son totalmente independientes, entonces posiblemente en el tambor yo tenga un poco de más contaminantes que en los envases de plástico. Depende mucho de cuál es su sistema, su política de calidad interna de cada planta manufacturera de aceite para poder garantizar que no existan contaminantes en los envases, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado casos ver de envases de productos terminados importados que vienen de Estados Unidos, de Europa, con sedimentación en el fondo. Entonces, no crean que es un problema que solo se nos da acá en nuestro país, ¿no? También ocurre en productos importados, ¿no? Acordémonos que manejamos volúmenes inmensos de aceite lubricante. Entonces, si no existe una correcta barrera para controlar los contaminantes en el proceso de producción o no hay un buen sistema de control de calidad durante los procesos de producción, pues existen este tipo de inconvenientes. Listo, Jorge. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos indican, ¿cómo podemos saber si el aceite que se está empleando ya perdió su vida útil? Sí. Bueno, hablamos de los ensayos. Hay una pregunta que le hicieron también relacionada a lo mismo, ¿no? Es decir, la única forma de yo poder saber que mi aceite está llegando a su vida útil es a través de ensayos físico-químicos aplicados al aceite en uso, ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera. El resto son temas perceptivos, ¿no? Por ejemplo, experiencia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el ensayo me da una idea sumamente clara y precisa de cuándo me toca hacer el cambio de aceite. Listo, tenemos otra pregunta. Nos indican, ¿cuál es la diferencia entre un aceite que comercialmente se vende como para 10.000 kilómetros contra uno que lista únicamente 5 kilómetros? Perdón, 5.000 5.000 kilómetros. kilómetros. Excelente pregunta. Bueno, la diferencia a nivel de formulación está en los paquetes aditivos, ¿no? Por lo general, los que duran alrededor de 10.000 kilómetros son productos que su formulación tienen componentes grupo 3, mejores aditivos, ¿no? Mejoradores de índice de viscosidad, que lo que hacen es producen que el aceite lubricante alargue un poco más su vida útil. Eh, sin embargo, yo he visto aceites lubricantes que pueden rendir 9.000 kilómetros sin ningún inconveniente, es decir, están cercanos a los 10.000. El tema de fondo va en qué tipo de aplicación, cuál es el trabajo, las condiciones en las cuales el aceite lubricante se está desempeñando, el tipo de equipo, el tipo de conductor, por ejemplo, que también influye bastante el tipo de conductor que esté operando la maquinaria. Entonces, para que podamos tener rendimientos entre 5.000 y 10.000 kilómetros. Los aceites de 5.000 kilómetros tienen por general una formulación muy estándar, muy básica. No es que no sirven, por si acaso, sino que simplemente es un tema de poder de poder alargar los cambios de aceite lubricante, ¿no? Igual hace la misma función, sino que usted precisa hacer el cambio antes, nada más. Esa es la diferencia. Listo, y cerremos la sesión del día de hoy con una última pregunta. Nos indican, ¿qué tan fácil es conseguir la ficha técnica de los diferentes tipos de aceite lubricante? Cuando eso es obligado, la ficha técnica tiene que ser entregada por el proveedor de aceite lubricante, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho de poder decirle al proveedor, necesito esta ficha técnica de tal lubricante, que me reporten ciertas propiedades, ¿no? A nivel de consumo, por lo general no lo solicitan. Estamos hablando de clientes de consumo de producto masivo, vehículos convencionales. Pero a nivel de industria es sumamente obligado. Más, hay clientes que son muy estrictos, que quieren que se reporten parámetros específicos de ensayos físico-químicos que hayan sido sometidos al aceite lubricante, que para él es su interés y para él, para el cliente define la condición de calidad, si es premium o una calidad regular, etcétera, ¿no? Pero es cuestión de que
el cliente como tal exija su certificado técnico o perdón, su ficha técnica, ¿no? Yo siempre sugiero que lo solicite porque eso tiene que estar a la mano, ¿no? Parte del proceso. Listo, muchísimas gracias, Jorge. Listo, muchas gracias con todos los asistentes. Pedimos disculpas por los inconvenientes presentados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge, por las sesiones del día de hoy y de toda la semana. Vamos a estar de nuevo enlazados con la segunda semana de curso a partir de lunes en el mismo horario de 6 a 8 de la noche. Esperamos no tener estos inconvenientes para la evaluación final que se va a realizar el día viernes de la siguiente semana. Agradecemos su comprensión, reiteramos nuestras disculpas. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a Sí. todos los participantes. Gracias, buenas noches.